Abrimos nuevamente en el primer libro de la Biblia, en el libro de Génesis, para seguir con lo que habíamos empezado en la hora anterior y ver este cambio que hubo en la vida de Jacob, en la persona de Jacob. No es que de aquí en adelante ya él anduvo siempre perfectamente en santidad, pero a partir de aquí él tuvo un cambio notorio. Vamos a hacer la lectura en el capítulo 32, el versículo 22 hasta el 32. Y se levantó aquella noche, y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Lo tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Y así se quedó Jacob solo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: «Déjame porque raya el alba». Y Jacob le respondió: «No te dejaré si no me bendices». Y el varón le dijo: «¿Cuál es tu nombre?». Y él respondió: «Jacob». Y el varón le dijo: «No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido». Entonces Jacob le preguntó y dijo: «Declárame ahora tu nombre». Y el varón respondió: «¿Por qué me preguntas por mi nombre?». Y lo bendijo. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: «Vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma». Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día el tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Esta es la lectura. Pedimos nuevamente a Dios la ayuda. Señor y Padre, tú eres nuestro Salvador, que nos has llamado para hacernos más y más conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué trabajo es esto, oh Señor? Pecadores como nosotros, que tú tengas que tratar, que tú tengas que limar, que moldear. Oh Dios, ayúdanos, que podamos estar en nuestro lugar, que podamos ser entendidos, que podamos mantener un corazón humilde, que podamos también percibir lo que tú nos quieres decir, lo que tú nos quieres enseñar. Abre nuestros ojos y nuestros oídos. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. De las cosas que con más cuidado tenemos que mirar como cristianos es estimar nuestra relación con Dios, el Padre, más y más. Nuestra relación con nuestro Salvador, que esa relación con Él vaya creciendo y siendo cada vez más cercana, que sea una relación más manifiesta de dependencia de Él. Es a donde debemos de llegar y ahí permanecer en esa relación cercana y de dependencia. Para eso Dios envió a su Hijo Jesucristo, que llevó a cabo su obra redentora, para que nosotros que estábamos lejos, sin Dios y sin esperanza, pudiéramos acercarnos, como se nos dice que nos acerquemos a Él confiadamente y podamos estar y permanecer ahí. Consideren que en la genealogía de Set, cuando los hombres comenzaron a invocar a Dios,
del cual se habla en el capítulo 5 de este libro, ahí está la iglesia en ese entonces, los hombres que adoraban a Dios. En esta genealogía, el que destaca sobre los demás es precisamente Enoc. ¿Y qué dice? ¿En qué aspecto destaca Enoc en referencia a todos los demás? Que dice que caminó con Dios. Él caminó con Dios. Así es como se nos explica ese elevado nivel de vida espiritual que él tuvo, su relación con Dios. ¿Qué clase de relación? Caminó, pues, dice en el versículo 24, Enoc con Dios y desapareció, porque lo llevó Dios. No dice que él caminó delante de Dios. Anda delante de mí y sé perfecto, le dijo Dios a Abraham. No dice que caminó en pos de Dios, venid en pos de mí, sino que caminó con Dios, al lado de Él, junto a Él, lo que da a entender una posición especial, caminar con Dios, una posición cercana, esa clase de relación con su Creador y Salvador. Miren otro ejemplo, Abraham. Muchas cosas buenas se nos dicen de él, el padre de la fe. Ejemplo podemos tener de cómo él se condujo, cómo él era, cómo él progresó en la vida. Pero estarán de acuerdo conmigo que entre todo lo que se destaca en cuanto a la vida de Abraham y su persona, hay algo que nos deja pensando. Lo que se dice en Isaías 41:8. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendiente de Abraham, mi amigo. Mi amigo. Abraham, mi amigo. En Santiago 3:23, y fue llamado amigo de Dios. Llegar a ese punto es llegar lejos en la vida espiritual. Y eso debe ser para todo creyente lo que debemos de mirar con aprecio y aspirar aún a eso. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿y dónde estoy yo al respecto? ¿Dónde estoy yo? En referencia a nuestro Señor Jesucristo. Porque la aplicación de la obra de redención de Cristo a nuestro favor nos coloca, nos trae a ese terreno en el que podemos y debemos plantearnos esta clase de relación con Dios, habiendo recibido de Él la justicia que es por la fe, habiendo sido adoptados como hijos, habiendo sido traídos a ser parte de la familia de Dios, siendo que se nos ha dado el Espíritu de Dios a nuestros corazones, para que podamos tener todos los recursos espirituales, para que podamos tener esta clase de relación con Dios. Realmente esto es a lo que debemos aspirar. Aún más, consideren en Marcos 3:13, cuando dice que Jesús llamó de entre sus discípulos a unos 12 para que estuviesen con Él, estar con Jesucristo. Este es el punto, estar con Jesucristo. Lo cual habla de una relación con el Señor muy cercana. Los discípulos quizás no sabrían qué representaba esto al principio, pero a medida que pasó el tiempo, a medida que estaban con Él, a medida que lo fueron conociendo, a medida que su fe fue creciendo, se darían cuenta qué privilegio más grande es estar con Cristo.
Desde esa posición con Cristo, ellos conocerían más de su gloria. Serían equipados en la fe, en el amor, en la sabiduría, en humildad, en obediencia. Y así, en esa posición con Cristo, serían más útiles y mejor dispuestos para esa obra que debían de hacer. Ser traídos a esa relación de amistad. El Señor Jesús habló de eso. Y cuando habló de eso en Juan capítulo 15, habla que esa relación de amistad tiene que ver con entender más y mejor el corazón y la mente de Dios. Dice Juan 15, 14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya nos llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. La relación de amistad tiene que ver con un conocimiento más profundo de la mente y del corazón de Dios. ¿Recuerdan el Salmo 25, 14? La comunión íntima de Jehová. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. A ellos dará a conocer su pacto. Su pacto. Conocer. Comunión íntima. Más conocimiento. ¿Qué es lo que está hablando aquí? Más conocimiento de Dios y su gloria y su voluntad. Bueno, nuestro texto, volviendo ahora al texto de Jacob, nos ayuda a entender qué dificultades hay y cómo tenemos que recibir la ayuda de Dios para llegar a esa clase de relación con Él. Jacob tuvo que pasar años, pruebas, dificultades para entender lo que tenía que dejar, para darse cuenta de qué debía de limpiarse para así tener una relación más cercana con Dios y una confianza más plena hacia Él. Así que vamos a mirar algunos puntos de esta lucha, el encuentro que tuvo Jacob en Peniel con Dios. Hemos hecho estas palabras introductorias primero para ver la importancia y despertar en ustedes este sentido de esta relación más cercana con Dios. La existencia de tal cosa y el privilegio y la necesidad de tal cosa. Realmente este es un pasaje misterioso. Aquí hay cosas que no se pueden explicar así del todo con detalle, pero sí podemos coger la línea por dónde va en general lo que se nos dice este pasaje, porque es algo como muy secreto, algo íntimo, algo entre Jacob y Dios que pudo entender y fue lo que dio lugar a progresar a Jacob, a ese cambio con él, a esa relación que hasta entonces no había tenido. Hay algo misterioso aquí, pero sí podemos entender algunas cosas. Este encuentro que tuvo Jacob con Dios fue uno de los momentos determinantes en su vida, cuando él pudo dar un paso importante hacia la madurez, hacia su progreso espiritual. 20 años atrás, en el capítulo 28 se nos cuenta lo que había pasado en otra noche. ¿Recuerdan? En Betel fue otra noche también, esto fue una noche, aquello fue otra noche, aquello fue en sueño, esto no fue en sueño. Había tenido un encuentro con Dios a través de un sueño, cuando había salido de su casa huyendo de su hermano y huía a Labán.
En Betel fue un sueño en el que Dios le dio a conocer con claridad cómo el Dios de su padre Abraham e Isaac le escogía para que él fuese el heredero de las promesas de Abraham y de Isaac, y para estar con él. Volviendo a Génesis 28, dice en el versículo 14 que leímos: será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, como le había dicho a su padre y a su abuelo Abraham. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Las mismas promesas. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Es la promesa. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Estar con él. En ese sueño había visto como había acceso al cielo, había una escalera. Dios estaba arriba, los ángeles subían y bajaban. Había acceso a las cosas celestiales. Quizás esa escalera es como una figura de Cristo, el mediador, que nos lleva delante de Dios en el cielo, estando nosotros en la tierra, y trae las bendiciones del cielo a la tierra. De esto se habla en Juan 1:51, pero no nos vamos a ir por ahí. Esa noche fue despertado Jacob al temor de Dios, a la conciencia de un Dios más cercano en su vida. Podríamos decir que eso fue una toma personal de contacto de Dios con Jacob. Dios habló con él. Él miró, percibió a Dios y recibió personalmente de Dios estas promesas. Un primer contacto de Dios personal. Hasta entonces había oído de Dios, pero ahora aquí Dios le habla y él recibe de Dios lo que Dios le dio. Pasaron 20 años y llegamos a otra noche también destacada, justo antes de enfrentarse a lo que más temía, a encontrarse con su hermano Esaú, a quien había engañado. Dios esperó a este momento, trayéndolo en esta ocasión, a estas circunstancias, para que él pudiese a partir de ahí tener una mayor madurez espiritual, llevarlo a entender que lo primordial en su vida era su relación con Dios, su confianza con Dios. Esa noche Dios le llevaría a ese punto. Así que en Peniel vemos a Jacob luchando con Dios. Pero es Dios quien viene a Jacob. La iniciativa es de Dios. Vemos que él estaba haciendo sus proyectos todavía, y haciendo sus arreglos a altas horas de la noche. Y Dios viene a sacarlos de su error, a despertarlo para que salga de donde ha estado viviendo, para traerlo a esa otra posición, a un lugar de paz y de mayor bendición, más cerca de Dios. Dios vino a luchar con él. Y así es como Jacob pudo luchar con Dios. Dios a veces puede venir a luchar con sus hijos. Dios a luchar con sus hijos. Tenemos que entender esto. No literalmente como pasó con Jacob, pero sí en verdad. Espiritualmente puede ponerse a luchar con ellos para que vengan a comprender ciertas posturas, ciertas cuestiones, ciertos caminos erróneos que han cogido, para que puedan darse cuenta y ordenar sus prioridades. Y ese hijo de Dios pueda entender cómo ha estado viviendo, cómo ha estado andando.
que ha estado en un conflicto espiritual que puede durar días o puede durar semanas o meses. Aquí fue una noche, condensado en una noche, pero semanas, meses de intranquilidad, de tensión, de dudas, de pensamientos, hasta que empieza a entender que era Dios que le estaba llevando a ver algo. ¿Ven la cuestión? Miremos entonces esta lucha de Dios con Jacob. Jacob regresa a su casa, tiene algo pendiente con Esaú, su hermano. Acercándose a esa tierra, vimos que él vio a ese campamento de ángeles, a ese ejército del cielo, tenía gran temor, oró, como vimos en la hora anterior, pero no estaba tranquilo, oraba y no estaba tranquilo. No era como Ana, recuerdan que cuando oró ya se fue tranquila a su casa porque dejó esa cuestión en las manos de Dios. No, Jacob no, oró, pero no estaba tranquilo, no era suficiente. Así que está buscando a ver cómo puede hacer para cambiar a su hermano. Él era rico en ganado, así que los distribuye en grupos, diferentes grupos, cabras, ovejas, carneros, camellos, vacas, asnos, los pone delante con sus criados. Y ellos irían detrás, o él iría detrás. Eso suponía que cuando Esaú viese a estos grupos de animales y siervos que venían, suponía Jacob que su hermano se iría ablandando y ablandando hasta volver su corazón favorable. Jacob había aprendido a moverse y a buscar soluciones, a pensar en estrategias y así conseguir salir adelante. Lo había hecho en su casa. ¿Cómo había conseguido? Lo que había conseguido, la primogenitura, había conseguido la bendición, había conseguido estas cosas con su tío también. Así que envía estos grupos y se acuesta. Versículo 21. Pasó pues el presente delante de él, o sea, los regalos, pero los regalos que tenían esa intención, y él durmió aquella noche en el campamento. Y se levantó, versículo 22, y se levantó aquella noche. No durmió tranquilo. Se acostó a dormir, pero no pudo dormir mucho tiempo. Enseguida se despertó. ¿No les pasa eso a ustedes también cuando se acuestan y están con un problema, una preocupación, que perdemos el sueño, nos hace perder el sueño y nos despertamos porque esa carga no nos deja descansar, no nos deja dormir, no nos deja relajarnos, estamos en tensión y así no viene el sueño? Pues así estaba Jacob, se acostaba, pasó a todos delante y no podía dormir. Así que se levantó aquella noche, hizo más planes todavía, más arreglos, y tomó sus 2 mujeres, sus 2 siervas, sus 11 hijos, y pasó el vado de Jacob, los tomó pues, e hizo pasar el arroyo a ellos, y todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo, o sea, a medianoche a matizar los planes, a mejorar los planes. Pasen ustedes delante, ahora pasen ustedes. A ver si los animales no pueden, si los siervos no pueden, a ver si a lo mejor ustedes pueden. Y se quedó solo. Jacob solo y todos delante, sin pasar. Desde luego, Jacob no estaba confiado en Dios. ¿Recuerdan el Salmo 27? Jacob no estaba así. Cuando dice el Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré?
Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Jacob no estaba así. O como decía también el Salmo 4. Salmo 4, versículo 8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. No estaba así. No conocía esa paz. No tenía tal cosa. Estaba haciendo planes y mirando, y ya no le quedaba nada. Ya no le quedaba nada. Centrado en su problema, no sabía si estas medidas funcionarían. Y Esaú acercándose. ¿Sería suficiente esa estrategia? Cuando nos centramos en nuestro problema, confiamos en nuestras estrategias. Buscamos planes cuando nos centramos. Sabemos que Dios está ahí. Las promesas que Él tenía. Sabemos que Dios está ahí. Pero mi problema es lo prioritario, que no me deja tener esa relación con Dios. Porque el problema es lo primero. Sí, Dios está ahí, pero es un segundo plano. Se quedó solo Jacob. Buscando solución, en esto aparece un varón. De repente, un desconocido. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Qué cosa más rara. Y ahí empieza una lucha. Ese hombre desconocido, ¿quién será? ¿Alguien que Esaú había enviado? No, era Dios y su misericordia para con sus hijos amados. Era Dios que quiere tratar con uno de esos por quien Cristo murió. Y Dios quiere sacarlo de sus errores y llevarlos a su reino y hacer que tengan más madurez. Pero él estaba peleando con un varón. ¿Y quién era este varón? No lo sabía al principio, pero había venido a pelear con él. Este tipo de tensiones claro, a nosotros nos sonaría muy, muy extraño, pero quizás a Jacob no le parecería tan extraño, porque ¿recuerdan cuando estuvo él cuidando el ganado de Labán, su suegro? Miren lo que dice en 31-38. Estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas, nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño, lo hurtado, así de día como de noche, a mí me lo cobraba. O sea, que él tenía que estar pendiente, que si venía animal se ponía a pelear con un lobo, con alguna fiera que viniese, o un ladrón por las noches, esas noches oscuras que vienen a robarse un carnero. Él tendría que, porque si no él lo tenía que pagar. Así que tendría que pelear con ese ladrón o con esa fiera. Y entonces, bueno, ¿qué será este? ¿Quién será este? ¿Quién será este? Y esa lucha se prolongó por horas. Y ya salían las luces del alba. Y empezó a percibir algo extraño. Ese no era un ladrón. Ese no era un emisario de Esaú. No era un personaje
él llegó a ser consciente que no era otro sino Dios mismo. Ese a quien había visto en sueños 20 años atrás. Pero esto era una lucha, no un sueño, esto era una lucha. Dios había venido a pelear con él. Qué cosa más rara, ¿no? Pero resulta que volvió toda su intensidad de esa lucha en súplicas de bendición. Déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Porque había empezado una lucha extraña, acabó pidiéndole la bendición. Esa lucha, ese esfuerzo era para suplicarle la bendición de Dios. Ya no sus planes, ahora la bendición de Dios. Así que esta lucha se transformó en un gran esfuerzo para buscar y solicitar de Dios la ayuda. Él había empezado en esa lucha a ver más claramente lo que había estado haciendo en esa noche anterior. Ahora Jacob había empezado a ver su error. Pero no se quedó ahí parado, sino que insiste ante Dios para que le ayude, le dé su gracia, que quiere acogerse a su bondad, quiere pedir su intervención en todo esto. Pero ahora la pide de todo corazón, poniendo su empeño en ello. Consideren cómo esta lucha de Jacob puede explicar ciertas etapas de nuestra vida espiritual. Ha venido en nuestra vida una situación extraña, rara o dura, con la que empezamos a luchar. Empezamos a luchar en esa situación que tenemos a luchar. Empezamos a buscar una solución para eso, a pensar en los inconvenientes, a preguntarnos, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Y cómo puedo yo ahora hacer? Y así estamos días, o semanas, o meses, con esa presión, con esa incomodidad, con esa incertidumbre, sin saber bien, pero haciendo planes, buscando fórmulas, hasta que se empiezan a abrir nuestros ojos y nos damos cuenta de que es Dios quien ha traído eso. Que Dios vino a luchar con nosotros a través de esa situación, a través de estas cosas que hemos estado nosotros luchando con ellas. Y nosotros creíamos que estábamos luchando con las circunstancias. No, pero era Dios. Y te das cuenta que era Dios quien te estaba mostrando, enseñando, apuntando. ¿Cuál fue el resultado? Lo que empezó siendo una pelea que no sabía bien contra quién, ni para qué luchaba, acabó, como dice en el versículo 30, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Eso fue esa lucha, que empezó sin saber y acabó con las cosas muy claras. Era Dios, pero lo vi cara a cara, como nunca él antes había conocido a Dios.
en unos aspectos que él no había sido consciente ni había llegado a Dios. En esa lucha empezaron a diluirse todos sus temores y todos sus miedos hacia su hermano Esaú. Concluyó dejando sus planes y buscando solo que Dios le ayudase, que Dios le bendijese, que Dios le diera su gracia. Fue librada mi alma. ¿De qué fue librada? De lo que estaba sujeta y encadenada. Pero ¿cómo fue eso que, como dice versículo 18, luchó con Dios y con los hombres y llegó a vencer? Y el varón dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. No fue Jacob el que se puso a luchar con Dios, sino Dios con Jacob, y entonces Jacob pudo luchar con Dios. Y luchó y venció. Venció con Dios porque obtuvo la bendición que él necesitaba. Y venció a los hombres porque fue librado de todo temor. De todo temor fue librado. Qué lucha esa, ¿no? Qué lucha. Qué bueno, ¿no? La gracia de Dios. Él se había quedado allí a hacer más planes. Miren el profeta Oseas. Lo que dice en el capítulo 12. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó. En Betel le halló y allí habló con nosotros. Venció al ángel, prevaleció, lloró, rogó. En esa lucha, él salió con una lesión en la cadera. O sea que después de ahí, él iba a estar cojeando ya para siempre. Y dice cierto autor, él había estado andando con planes y remedios carnales, pues tenía que recordar cómo hasta ese día había estado andando como un lisiado espiritual, el cual le había impedido su progreso en la fe. De esta manera Dios, con ese toque que le dio en la cadera para que cojease, de esta manera Dios le aseguraba que recordara esto, con un leve toque. Como dice en el versículo 25, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo con un leve toque. Sigo con la cita de este autor. Esta fue una lucha para llegar a la sumisión, pero necesitaba un recuerdo de su victoria y un aviso para no caer en el mismo mal. Y ese recordatorio consistió en una discapacidad en su cuerpo, semejante a la que por mucho tiempo le había marcado su vida espiritual, la confianza en sí mismo. Así que su cojera, al verla, al sentirla, le recordaría cómo estuvo caminando tanto tiempo. Y cómo venció, y cómo Dios vino a dar con él, y cómo Dios le libró la cojera. Dios guió a Jacob para que pudiera entender que su prioridad no era Esaú. Pese a que había una cuestión entre Esaú y él,
que no eran los buenos planes y las estrategias, no era cuestión tampoco de irse a dormir tarde. ¿Recuerdan el Salmo 127? Salmo 127, versículo 2. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tardes a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Recuerden esa noche, se despertaba. Ahí. Nuestra prioridad es la relación con nuestro Señor. Él es nuestro escudo. Él es nuestra fortaleza, quien libra nuestra alma de temores, quien cambia las condiciones, quien nos da gracia para llevar lo que Él nos mande. A la mañana siguiente, miren lo que pasó a la mañana siguiente, cuando detrás del alba ya salió el sol. A la mañana siguiente, Jacob se puso delante. Alzando Jacob sus ojos, capítulo 33, 1, miró, y he aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas, y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos, y él pasó delante de ellos. Pónganse ustedes detrás. Él pasó delante y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó su hermano. Empezó a mandarle señales a su hermano, que se humillaba delante de él, que estaba arrepentido de todo lo que había hecho, que reconoce cuánto mal le había hecho. 7 veces se inclinaba a tierra en la posición de siervo. Jacob se había arrepentido de toda esa vida, de todo lo que hizo en casa de su padre, a su hermano. ¿Y qué se encontró cuando vio a su hermano Esaú? Versículo 4, pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Dios cambió a Esaú. Dios lo cambió. Ve a su hermano corriendo a llorar, echarse al cuello. Su hermano no tuvo en cuenta nada de eso. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es? No su estrategia. El Dios que cambia los corazones. Estaba yo leyendo precisamente esta mañana: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Proverbios 16, 7. Recordemos entonces lo que es andar con Dios a distancia. Andar con Dios a distancia, nos centramos en los problemas, nos metemos en temores, no descansamos y tenemos que ponernos a hacer estrategias y estrategias. Y nuestra fuerza son nuestro apoyo. Y eso no nos deja tranquilos. Por ahí no podemos andar. ¿Vendrá Dios a pelear con nosotros? ¿Vendrá Dios a pelearnos por nosotros? Su gracia lo tendrá que hacer. Que la relación con Cristo, tu relación con Cristo sea lo principal. Lo principal. Estar con Cristo en oración,
en la lectura de la palabra, en la confianza en Él, en la confianza en su soberanía, en la confianza en su sabiduría, en la confianza en su poder, en la confianza en la forma y el tiempo que Dios tiene de hacer las cosas. Andar con Dios, agarrados de Él. Y Él nos guiará, Él nos guardará, y hasta los enemigos los cambia. O a lo mejor los amigos los vuelve Él enemigos. Él sabe lo que hace. Nosotros, cerca de Él, confiando en Él. Nos despedimos en oración.